Era invisible para todos, menos para aquellos a quienes realmente les importaba. Durante años trabajó duro sin reconocimiento, hasta que alguien vio más allá del uniforme. Un gesto de gentileza convirtió la llave de un destino entero. Y lo que parecía solo otra venta, terminó por revelar verdades enterradas. Antes de conocer esta transformación sorprendente, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para más historias increíbles. Elena ajustó su gafete por 10ª vez aquella mañana, como si ese pequeño pedazo de plástico pudiera de alguna forma hacer que su presencia fuera notada. 7 años trabajando en la misma tienda departamental, 7 años siendo la primera en llegar y la última en irse, 7 años viendo cómo sus ventas eran acreditadas a otros mientras ella permanecía en la misma posición. El espejo del baño de la tienda reflejaba a una mujer de 32 años, con ojos cansados, pero determinados, cabello castaño recogido en un moño sencillo, uniforme impecable a pesar de estar ya desteñido por los innumerables lavados. Elena respiró profundo y volvió al salón principal de Galerías Primavera, una de las tiendas más prestigiosas del centro comercial de la zona sur de Ciudad de México. Elena, ¿puedes organizar el inventario del almacén hoy? El equipo de la mañana está ocupado con cosas más importantes, dijo Sandra, la supervisora, sin siquiera mirar en su dirección. Siempre así. Siempre las tareas menos visibles, siempre los sectores donde los clientes importantes no circulaban. Claro, Sandra. Pero antes puedo terminar de atender a la clienta que estaba interesada en el conjunto de joyas del aparador principal. Dijo que volvería hoy para cerrar la compra, respondió Elena, manteniendo el tono profesional que había cultivado a lo largo de los años. Sandra finalmente levantó los ojos de la planilla que fingía analizar. ¿La señora Alvarado? Ah, no te preocupes por eso. Julia va a asumir esa atención. Ya conoces tu tendencia de, ¿cómo puedo decirlo?, no conseguir cerrar ventas de alto valor. El puñal invisible atravesó el pecho de Elena una vez más. La tendencia era una mentira cruel. Sus números de ventas eran consistentemente superiores a los de la mayoría de sus colegas, pero de alguna manera, siempre que llegaba la hora de las comisiones, había ajustes o redistribuciones que hacían que su esfuerzo se evaporara como agua en el desierto. Entiendo, murmuró Elena, tragándose la frustración que amenazaba con desbordarse. No por primera vez, ni sería la última. El almacén era un laberinto de cajas y maniquíes rotos, un reino donde el polvo bailaba bajo la luz fluorescente defectuosa. Elena comenzó a reorganizar la mercancía con la misma meticulosidad que aplicaba a todo en su vida. Cada artículo tenía su lugar, cada etiqueta necesitaba estar legible, cada conjunto debería estar completo. Era en ese silencio donde encontraba una extraña paz. Mientras trabajaba, se permitió pensar en la conversación que había tenido con su hermana menor la noche anterior. Carla, recién graduada en administración, había conseguido una pasantía en una empresa de consultoría y no paraba de hablar sobre oportunidades, networking y saber posicionarse en el mercado. Mana, necesitas valorarte más. No puedes quedarte en esta situación para siempre, había dicho Carla, con toda la sabiduría de sus 25 años y 0 años de experiencia en el mercado laboral. Fácil decirlo, pensó Elena, mientras etiquetaba un lote de blusas. Carla no tenía cuentas que pagar sola, no mantenía una casa, no conocía el peso de ser invisible en el propio lugar de trabajo. Pero tal vez, solo tal vez, su hermana tenía un punto. El ruido de voces alteradas en el salón principal interrumpió sus pensamientos. Elena reconoció inmediatamente el tono. Era el gerente, señor Rodríguez, en otra más de sus actuaciones. Se acercó a la puerta entreabierta del almacén y logró escuchar parte de la conversación. No me importa si tiene los mejores números. Los números no lo son todo. Se necesita presencia, carisma, saber tratar con la clientela de verdad. Elena es muy, ¿cómo puedo decirlo?, común para representar nuestra marca ante los clientes premium. Las palabras cayeron sobre ella como lluvia helada. Común,
Así era como la veían. 7 años de dedicación, de llegar temprano, de estudiar los productos, de conocer a cada cliente regular por los nombres de sus hijos, de trabajar en días festivos y fines de semana. Todo eso resumido en una palabra: común. Elena se apoyó en la fría pared del almacén y cerró los ojos. Por un momento, se permitió sentir toda la injusticia, toda la frustración acumulada. Después, como siempre hacía, respiró profundo y volvió al trabajo. Tenía cuentas que pagar, responsabilidades que honrar, no podía darse el lujo de derrumbarse. El resto de la mañana pasó a ritmo mecánico. Elena organizó el inventario, revisó entregas, actualizó planillas y respondió correos electrónicos. Todo con la eficiencia silenciosa que se había convertido en su marca registrada. Invisible, pero indispensable. A la hora del almuerzo se sentó sola en la plaza de comidas, como de costumbre. Observó a sus colegas reunidos en sus grupitos, riendo y compartiendo chismes. Nunca fue invitada a unirse a ellos. Al principio, dolía. Ahora se había acostumbrado a su propia compañía. Fue cuando su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Hija, ¿cómo va el trabajo? Estoy segura de que pronto reconocerán tu valor. Eres especial, siempre lo has sido». Elena sonrió tristemente. Si al menos su madre supiera lo difícil que era mantener esa esperanza viva, cuando todo a su alrededor parecía conspirar para hacerla desaparecer. Pero tal vez era exactamente esa esperanza la que la mantenía de pie todos los días. La tarde trajo una sorpresa desagradable. Sandra la llamó a su cubículo improvisado en el fondo de la tienda, donde estaban los archivos y la máquina de café que nadie limpiaba nunca. «Elena, necesito hablar contigo sobre tu comisión de este mes», dijo Sandra, evitando el contacto visual directo. «¿Algún problema?», preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta por el tono de voz de la supervisora. «Bueno, hubo algunos ajustes. Algunas ventas que inicialmente se te acreditaron en realidad fueron finalizadas por otros vendedores. Entiendes cómo es, ¿no? El sistema a veces registra mal». Elena sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Era la tercera vez en 4 meses que esto ocurría. Siempre las mismas excusas, siempre los mismos errores del sistema, que curiosamente solo la perjudicaban a ella. «Sandra, yo acompañé personalmente esas ventas. La señora Fernández, por ejemplo, la atendí durante 3 semanas hasta que se decidió por el conjunto de semijoyas. ¿Cómo puede haberse acreditado a otra persona? Elena, no voy a discutir esto. El sistema es el sistema. Si no estás satisfecha, puedes hablar con el gerente, pero no recomendaría cuestionar los procedimientos de la empresa. La amenaza velada estaba clara. Cuestionar significaba buscarse problemas, y buscarse problemas en un mercado laboral competitivo como el de ellos era un lujo que Elena no podía permitirse. «Entiendo», dijo ella, tragándose una vez más la indignación. El final de la jornada se acercaba cuando Elena recibió una tarea de última hora: organizar la sección de accesorios masculinos, la menos concurrida de la tienda. Siempre era así. Cuando sobraba trabajo ingrato, era ella quien se quedaba. Mientras doblaba corbatas y alineaba mancuernillas, Elena reflexionaba sobre su vida. Graduada en marketing, con especialización en atención al cliente, hablaba inglés con fluidez y tenía un conocimiento profundo sobre moda y tendencias. En cualquier lugar normal sería valorada, pero allí, en Galerías Primavera, era apenas parte del mobiliario. El centro comercial ya estaba casi vacío, cuando finalmente terminó sus tareas. Los guardias hacían sus rondas finales, las luces de las otras tiendas ya estaban apagadas. Elena tomó su bolso y se dirigió hacia la salida, un día más sobrevivido. Fue entonces cuando vio a un hombre acercándose al aparador de la tienda, a pesar de que el letrero de cerrado ya estaba encendido. Parecía vacilante, mirando su reloj y luego hacia el interior de la tienda. Vestía un traje elegante pero no ostentoso y llevaba una expresión que mezclaba urgencia con gentileza. Por un instante, Elena pensó en simplemente salir por la salida trasera,
como siempre hacía. No era su responsabilidad atender fuera de horario, y ciertamente nadie la reconocería por eso, pero algo en la mirada de aquel hombre la hizo dudar. Él golpeó levemente la puerta de vidrio, y cuando Elena se acercó, hizo un gesto educado, como quien pide disculpas anticipadamente. «Disculpe la molestia. Sé que ya están cerrados», dijo él a través del vidrio. «Pero es una emergencia. Necesito un regalo para mi sobrina. Es su cumpleaños mañana, y lo olvidé por completo». Elena miró a su alrededor. Estaba sola. Los gerentes ya se habían ido hace horas. Técnicamente no debería abrir la tienda fuera de horario, pero había algo en aquel hombre, una sinceridad que la conmovió. «Un momento», dijo, desbloqueando la puerta. «Puede entrar, pero necesito ser rápida». «Muchas gracias». «Me estás salvando», dijo él entrando con una sonrisa genuina. «Mi nombre es Roberto, y tú eres...» «Elena», respondió ella, sorprendida por la cortesía. Hacía mucho tiempo que nadie preguntaba su nombre en la tienda. Mientras lo llevaba hasta la sección femenina, Roberto le contó sobre su sobrina, de 16 años, lo especial que era para él y lo terrible que se sentía por haber olvidado la fecha importante. Elena se encontró escuchando con atención, algo que no sucedía hace tiempo. Generalmente los clientes hablaban y ella solo esperaba el momento de presentar los productos. «Es una chica sencilla, ¿sabes? No le gustan las cosas muy llamativas. Algo delicado, pero que muestre que pensé en ella con cariño», explicó Roberto mientras observaba las opciones. Elena lo condujo hasta una sección con accesorios más discretos. Le mostró algunos collares delicados, pulseras con dijes significativos, aretes que eran elegantes sin ser exagerados. Con cada sugerencia, él prestaba atención genuina, hacía preguntas sobre los materiales, sobre lo que cada pieza podría representar. «Este collar es perfecto», dijo él, eligiendo una cadena fina con un pequeño dije en forma de estrella. «Ella siempre dice que quiere tocar las estrellas cuando crezca». Mientras Elena preparaba el envoltorio, con el cuidado especial que siempre dedicaba a los regalos, aunque nadie lo notara, Roberto observaba la tienda. «¿Trabajas aquí desde hace mucho?», preguntó él. «7 años», respondió Elena sin levantar los ojos del papel de regalo. «Debes conocer bien el movimiento de la tienda entonces, y también a los clientes». «Sí, conozco a la mayoría de los clientes regulares, sus gustos, sus preferencias, hasta los cumpleaños de los hijos de algunos», dijo ella con una pequeña sonrisa. Roberto se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando esa información. Eso es raro hoy en día. Atención, personalizada de verdad. Cuando Elena terminó el envoltorio, Roberto sacó del bolsillo una tarjeta de presentación elegante y un sobre. «Gracias por salvarme hoy. Fuiste muy amable y profesional. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en contactarme». Elena tomó la tarjeta, pero apenas tuvo tiempo de leerla antes de que Roberto saliera, haciendo un gesto más de agradecimiento. Solo cuando se quedó sola miró la tarjeta con atención. «Roberto Mendoza, consultor empresarial». El sobre estaba sellado y pesado. Por un momento dudó en abrirlo. Tal vez solo era una tarjeta de agradecimiento. Pero cuando rasgó delicadamente el papel, encontró una nota manuscrita y varios billetes. «Elena, gracias por atenderme con tanta amabilidad fuera de horario. Sé que no era tu obligación, pero lo hiciste de todos modos. Eso dice mucho sobre tu carácter. El dinero es para compensar tu tiempo extra y mostrar mi gratitud. Espero que nuestra conversación de hoy sea solo el comienzo. Espero tu contacto. Atentamente, Roberto». Elena contó el dinero incrédula. Era más que su comisión de un mes entero, cuando lograba recibirla íntegramente. Sus manos temblaron ligeramente mientras guardaba todo en su bolso. Caminando hacia el estacionamiento, no podía dejar de pensar en el encuentro. Había algo diferente en aquel hombre, algo que no lograba identificar completamente. La forma en que la escuchó, cómo prestó atención a sus sugerencias, cómo la trató con respeto genuino. Todo eso era tan raro en su experiencia profesional que casi parecía irreal. Al llegar a su pequeño departamento en Polanco, Elena
Colocó la tarjeta de Roberto en el refrigerador, sostenida por un imán en forma de corazón que su madre le había regalado en la Navidad pasada. Durante algunos minutos se quedó allí parada, mirando aquel pequeño pedazo de papel que podría representar un cambio en su vida. ¿Sería solo un cliente agradecido o habría algo más detrás de aquella generosidad? ¿Y por qué sentía que aquel encuentro casual no había sido tan casual? Aquella noche, Elena durmió con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez, solo tal vez, su invisibilidad estaba llegando a su fin. Elena despertó aquel martes con una sensación diferente. El sol entraba por la ventana de su pequeño departamento de forma más suave y por primera vez en meses no sintió aquel peso en el estómago que siempre la acompañaba en las mañanas de trabajo. La tarjeta de Roberto todavía estaba en el refrigerador y el sobre con el dinero guardado cuidadosamente en el cajón de la cómoda. Durante el desayuno, pan con mantequilla y café negro, la misma rutina desde hace años, tomó su celular y tecleó el número de la tarjeta. No para llamar, solo para guardarlo en los contactos. Roberto Mendoza, escribió dudando antes de añadir, cliente especial. El camino hacia el trabajo también fue diferente. Elena se encontró observando los aparadores de las otras tiendas, notando detalles que normalmente pasaban desapercibidos. Había una energía renovada en sus pasos, como si el simple acto de ser tratada con respeto hubiera reavivado algo que creía perdido. «Buenos días, Elena», saludó Julia cuando llegó a Galerías Primavera. Era extraño. Normalmente, apenas intercambiaban palabras más allá de lo necesario para el trabajo. «Buenos días, Julia. ¿Cómo estuvo ayer después de que me fui?» «Tranquilo. Por cierto, el señor Rodríguez quiere hablar contigo en cuanto llegue. Dijo que es importante». El estómago de Elena se contrajo. Las conversaciones importantes con el gerente nunca eran buenas noticias. Organizó rápidamente sus pertenencias en el pequeño casillero de los empleados y se dirigió a la oficina del gerente, ensayando mentalmente posibles explicaciones por haber atendido a un cliente fuera de horario. «Elena, siéntate», dijo el señor Rodríguez, sin levantar los ojos de los papeles en su escritorio. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, peinado con gel, siempre vistiendo trajes que parecían demasiado ajustados. «Necesito aclarar algunas cosas sobre ayer». «¿Señor?» «Recibí un informe de que abriste la tienda fuera de horario para atender a Silva 106, un cliente. Eso va en contra de todas nuestras políticas de seguridad». Elena respiró profundo. «Fue una situación excepcional, señor Rodríguez. El cliente dijo que era una emergencia, un regalo de cumpleaños para su sobrina». «No me importan las circunstancias, Elena. Las reglas existen para ser seguidas. Pusiste en riesgo no solo la mercancía, sino también tu propia seguridad. ¿Y si hubiera sido un asaltante?» «Evalué la situación y juzgué que no había riesgo». «No estás aquí para evaluar nada». La voz de Rodríguez subió de tono. «Estás aquí para seguir procedimientos. Esta es una advertencia formal. Si sucede nuevamente, serás despedida». Elena sintió que el rostro se le calentaba. 7 años de dedicación y la primera vez que tomaba una iniciativa, aunque fuera para ayudar a un cliente, resultaba en una advertencia. «Entiendo, señor Rodríguez». «Excelente. Ahora hoy estarás responsable de la limpieza y organización del almacén. Sandra tiene otras prioridades». Una vez más, el almacén, el lugar donde la mandaban cuando querían que estuviera lejos de los clientes importantes. Elena asintió y salió de la oficina, sintiendo cómo todas las esperanzas de la mañana se desvanecían como humo. En el almacén, entre cajas polvorientas y maniquíes sin cabeza, trató de concentrarse en el trabajo. Pero su mente volaba hacia la conversación con Roberto la noche anterior. La forma en que la había tratado, con respeto y consideración, contrastaba cruelmente con la realidad de su ambiente de trabajo. Fue durante la pausa para el almuerzo que su teléfono sonó. Número desconocido. «Hola, Elena, soy Roberto de ayer. Espero no estar molestando». El corazón de ella se aceleró. «No, no estás molestando.
¿Cómo conseguiste mi número? Está en la tarjeta que me diste ayer, dijo él, y Elena recordó vagamente haberle entregado una de las tarjetas de la tienda. Me gustaría hablar contigo personalmente, si es posible. Tengo una propuesta que puede interesarte. ¿Una propuesta? Prefiero explicarlo personalmente. ¿Podrías encontrarte conmigo hoy después del trabajo? Conozco un café tranquilo cerca del centro comercial. Elena dudó. Encontrarse con un cliente fuera del ambiente de trabajo era algo completamente nuevo para ella, pero había algo en la voz de Roberto, una seriedad que despertó su curiosidad. ¿Puedes darme una idea de qué se trata? Tiene que ver con trabajo, Elena, una oportunidad, pero prefiero explicarlo cara a cara. Después de un momento de silencio, aceptó. Acordaron encontrarse a las 7 p.m. en el Café Mexicano, a 2 cuadras del centro comercial. El resto del día pasó en cámara lenta. Elena se encontró especulando sobre tal propuesta. ¿Sería algún tipo de venta? ¿Un esquema dudoso? Pero Roberto no había mostrado ningún comportamiento sospechoso la noche anterior. A las 6:30 p.m. estaba arreglando sus cosas cuando Sandra apareció en el almacén. Elena, antes de que te vayas, el señor Rodríguez quiere que organices los informes. De ventas del mes pasado. Está todo medio desordenado. Sandra, ya son casi las 7. ¿No puedo hacerlo mañana temprano? El señor Rodríguez fue específico. Lo quiere listo hoy. Elena miró el reloj. Si empezaba ahora, llegaría al menos media hora tarde a la cita. Pero discutir con Sandra solo empeoraría su situación. ¿Cuánto tiempo crees que llevará?, preguntó ya resignada. Unas 2 horas, tal vez 3. El corazón de Elena se hundió. Tomó su celular y llamó a Roberto, quien atendió al primer tono. Roberto, soy Elena. Lamentablemente voy a tener que cancelar nuestra cita de hoy. Surgió un asunto urgente en el trabajo. Entiendo. ¿Qué tal mañana a la misma hora? Sería perfecto. ¿Elena? La voz de él se volvió más seria. ¿Puedo hacerte una pregunta indiscreta? Puedes. ¿Eres feliz en tu trabajo? La pregunta la tomó desprevenida. Nadie nunca le había preguntado eso directamente. ¿Por qué preguntas? Intuición. Nos vemos mañana. Elena pasó las 3 horas siguientes organizando informes que probablemente nadie leería, pensando en la pregunta de Roberto. ¿Era feliz en el trabajo? La respuesta obvia era no, pero nunca se había permitido pensar en eso de forma tan directa. A la mañana siguiente, llegó aún más temprano al trabajo, determinada a terminar todas las tareas para no correr el riesgo de perder otra cita. Pero el destino parecía conspirar contra ella. Elena llamó Sandra temprano. Julia llamó diciendo que está enferma. Vas a tener que cubrir la atención en la sección Premium hoy. Por primera vez en meses, Elena sentiría el gusto de atender en el área noble de la tienda. Era irónico, justo en el día en que tenía un compromiso importante. La sección Premium de Galerías Primavera era un mundo aparte. Alfombras persas, iluminación sofisticada, sillones de cuero para los acompañantes de los clientes. Elena conocía cada pieza de aquella sección. Había estudiado los catálogos en casa, en sus horas libres. Alrededor de las 2 p.m., una señora elegante entró en la tienda. Elena la reconoció inmediatamente. Era Beatriz Alvarado, esposa de un importante empresario de la ciudad, cliente VIP de la tienda. Buenas tardes, señora Alvarado. ¿En qué puedo ayudarla? La señora pareció sorprendida. ¿Conoces mi nombre? Claro, la señora siempre prefiere piezas clásicas en tonos neutros y tiene predilección por marcas europeas. ¿Está buscando algo específico hoy? Beatriz Alvarado sonrió visiblemente impresionada. Necesito un conjunto completo para un evento benéfico la próxima semana, algo elegante, pero no ostentoso. Durante la siguiente hora, Elena guió a la cliente a través de varias opciones, explicando detalles sobre telas, cortes y combinaciones. Su pasión genuina por la moda y su conocimiento profundo de los productos se hacían evidentes con cada sugerencia. Mi querida, dijo la señora Alvarado cuando finalizaron la compra, un conjunto que totalizaba más de 5,000 pesos.
En 1900, todos los años que frecuento esta tienda, nunca fui atendida con tanta dedicación y conocimiento. ¿Cuál es tu nombre de nuevo? Elena Ramírez, señora. Bien, Elena Ramírez, voy a hacer cuestión de pedir específicamente por ti en las próximas ocasiones. Cuando la cliente salió, Elena sintió una satisfacción que hacía mucho no experimentaba. Era para esto que había estudiado. Se había preparado todos estos años, para momentos como aquel, donde su conocimiento y dedicación hacían una diferencia real en la experiencia del cliente. Pero su alegría duró poco. Sandra apareció con una expresión contrariada. Elena, el señor Rodríguez quiere hablar contigo. En la oficina del gerente, Elena encontró a Rodríguez con una expresión sombría. Supe que atendiste a la señora Alvarado hoy. Sí, señor. Julia estaba enferma y la señora pidió específicamente por... La señora Alvarado es cliente de Julia desde hace 3 años. No tenías autorización para interferir en esa relación. Elena parpadeó confundida. Pero Julia no estaba aquí y la señora necesitaba atención. La venta que hiciste hoy será acreditada a Julia. Ella no puede ser perjudicada por estar enferma. Señor Rodríguez, con todo respeto, pasé 1 hora atendiendo a la señora Alvarado. Conozco sus preferencias porque estudié el perfil de todos los clientes VIP. Basta, Elena. Rodríguez golpeó la mano en el escritorio. Estás cuestionando demasiado mis decisiones últimamente. Cuidado con no pasarte de los límites. Elena salió de la oficina con las manos temblando de rabia y frustración. No solo había perdido la comisión de una venta significativa, sino que fue reprendida por hacer bien su trabajo. A las 7 en punto, estaba sentada en el café mexicano, aún procesando los eventos del día. Cuando Roberto llegó, apenas logró esbozar una sonrisa. Parece que fue un día difícil, observó él, sentándose frente a ella. Se puede decir que sí. Roberto pidió 2 cafés y se quedó en silencio por un momento observándola. Elena, ¿puedo ser directo contigo? Por favor. No soy solo un consultor empresarial. En los últimos meses he estado observando varias empresas de la región, estudiando cómo tratan a sus empleados, especialmente aquellos que demuestran potencial, pero son descuidados. Elena frunció el ceño. No entiendo. Tu tienda está en mi lista desde hace algunas semanas. He conversado con ex empleados, observado la dinámica, y tu nombre apareció varias veces como ejemplo de talento desperdiciado. El corazón de Elena se aceleró. ¿Me investigaste? No exactamente. Digamos que hice mi tarea antes de hacer mi propuesta. ¿Qué propuesta? Roberto sacó un sobre del bolsillo interno del saco. Me gustaría que consideraras trabajar conmigo, como asistente ejecutiva. El salario inicial sería el triple de lo que ganas actualmente, más beneficios. Elena miró el sobre sin tomarlo. ¿Trabajar contigo haciendo qué? Ayudándome en mis proyectos de consultoría. Tienes una mirada aguda para los detalles, conoces profundamente el comercio minorista y demuestras una dedicación rara. Son exactamente las cualidades que busco. ¿Por qué yo? Apenas me conoces. Roberto sonrió. Elena, anoche atendiste a un extraño fuera del horario de trabajo. Preparaste un regalo con cariño genuino e hiciste todo eso sabiendo que podrías tener problemas. Eso me dice todo sobre tu carácter. Elena tomó el sobre y lo abrió. Era un contrato de trabajo formal con valores que nunca había soñado ganar. Necesito pensar, dijo ella, aún en shock. Claro, pero Elena, ¿puedo darte un consejo? A veces la vida nos ofrece una puerta de salida cuando menos lo esperamos. La cuestión es tener el coraje para atravesarla. Cuando se separaron aquella noche, Elena caminó a casa con el contrato en el bolso y 1000 pensamientos en la cabeza. Por primera vez en años, sentía que tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de cambiar de forma radical. Pero todavía había algo sobre Roberto que no lograba descifrar completamente, algo que la intrigaba y al mismo tiempo la dejaba ligeramente aprensiva. Elena pasó la noche en vela,
el contrato de trabajo abierto sobre la mesa de la cocina como un enigma que necesitaba ser descifrado. Los números eran tentadores. Más que tentadores, eran transformadores. Con ese salario, podría mudarse a un mejor departamento, ayudar a su madre con los gastos médicos, tal vez hasta hacer ese viaje a Europa que siempre había soñado. Pero había algo que la incomodaba. ¿Por qué Roberto la había elegido precisamente a ella? En una ciudad con millones de personas calificadas, ¿por qué una vendedora invisible de una tienda departamental había despertado el interés de un consultor empresarial? A la mañana siguiente, llegó al trabajo determinada a tener una conversación franca con su hermana Carla durante la pausa del almuerzo. Necesitaba una perspectiva externa, alguien que pudiera analizar la situación con más objetividad. «Buenos días, Elena», saludó Julia, que había regresado de su licencia médica. «Supe que me cubriste ayer. Gracias». «No hay problema, Julia. ¿Cómo te sientes?» «Mejor, gracias. Por cierto, la señora Alvarado llamó esta mañana preguntando específicamente por ti. Dijo que quedó impresionada con tu atención». Elena sintió una punzada de satisfacción mezclada con amargura. A la cliente le había gustado su trabajo, pero la comisión sería de Julia de todos modos. «Qué bueno que quedó satisfecha», respondió, tratando de sonar natural. «De hecho», continuó Julia bajando la voz, «dijo que va a pedir hablar siempre contigo a partir de ahora. Creo que causaste una buena impresión». Antes de que Elena pudiera responder, Sandra apareció con su expresión habitual de irritación mal disimulada. «Elena, el señor Rodríguez quiere verte. Ahora». El estómago de ella se contrajo. 2 convocatorias en 2 días no eran una. Buena señal. En la oficina del gerente, encontró a Rodríguez acompañado de una mujer que no reconoció. Traje austero, cabello recogido de forma rígida, postura que emanaba autoridad. «Elena, esta es la doctora Elena Velasco, nuestra nueva supervisora de recursos humanos», dijo Rodríguez. «Ella quería hacer algunas preguntas sobre tu desempeño». La doctora Elena abrió una carpeta y ajustó sus lentes. «Señorita Ramírez, tengo aquí algunos informes sobre su conducta reciente que me preocupan». «¿Mi conducta?» «Primero, el incidente de atender a un cliente fuera de horario, lo que va contra nuestras políticas de seguridad. Segundo, cuestionamientos constantes a las decisiones de la supervisión. Y ahora supe que estás intentando robar clientes de otros vendedores». Elena sintió que la sangre le hervía. «Con todo respeto, doctora Elena, no intenté robar ningún cliente. Julia estaba enferma, la cliente necesitaba atención y yo hice mi trabajo». «Su trabajo, señorita Ramírez, es seguir órdenes y mantenerse dentro de los límites establecidos para su función», replicó Elena fríamente. «Tenemos una jerarquía aquí y cada persona tiene su lugar». «¿Y cuál es exactamente mi lugar?». Las palabras salieron antes de que Elena pudiera contenerse. El silencio en la oficina fue tenso. Rodríguez y Elena intercambiaron miradas significativas. «Su lugar», dijo Elena lentamente, «es donde la empresa decida que usted es más útil. En este momento, eso significa mantenerse alejada de los clientes premium y enfocarse en las tareas administrativas». «¿Me están sacando de la atención al cliente?». «Estamos haciendo una reorganización. Usted estará responsable del control, de inventario, organización del almacén y soporte administrativo. Es una promoción en realidad». Elena casi se ríe de la ironía. Una promoción que la sacaba completamente del contacto con clientes, de lo que más le gustaba hacer en el trabajo. ¿Puedo preguntar el motivo real de esta decisión? Elena cerró la carpeta con un movimiento seco. «Señorita Ramírez, usted tiene un problema de adecuación al perfil de nuestra clientela. Nuestra marca tiene una imagen que mantener y necesitamos representantes que se alineen con nuestros valores». La frase resonó en la mente de Elena como una bofetada en la cara. Problema de adecuación al perfil. Era una forma educada de decir que no era lo suficientemente sofisticada, que no tenía la apariencia o el trasfondo social que ellos consideraban apropiados para representar la marca. «Entiendo», dijo ella, con la voz más controlada de lo que imaginaba posible.
Excelente. El cambio será efectivo a partir del lunes. Puede retirarse. Elena salió de la oficina con las piernas temblorosas. 7 años de dedicación, de conocer cada producto, cada cliente, cada detalle del negocio, y ahora era considerada inadecuada para el trabajo que siempre había hecho con excelencia. En el pasillo tropezó con Julia, quien inmediatamente notó su estado. «Elena, ¿qué pasó? Estás pálida». «Me transfirieron al almacén. Ya no voy a atender. Clientes». «¿Qué? ¿Pero por qué? Eres una de las mejores vendedoras que tenemos». «Aparentemente tengo un problema de adecuación al perfil de la clientela». Julia se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «Elena, eso es absurdo. Todos saben que conoces los productos mejor que cualquiera aquí». «Conocer los productos no es suficiente, Julia. Nunca lo fue». Durante la pausa del almuerzo, Elena llamó a Carla y le contó toda la situación, desde el encuentro con Roberto hasta la conversación con Recursos Humanos. «Mana, tienes que aceptar esa propuesta de Roberto», dijo Carla sin dudar. «Es obvio que en esa tienda nunca vas a ser valorada». «Pero no conozco nada sobre él, Carla. ¿Y si es algún tipo de estafa?» «Elena, ¿checaste su nombre en Internet?» Elena admitió que no había pensado en eso. Tan pronto como colgó, buscó Roberto Mendoza, consultor empresarial en Google. Los resultados la sorprendieron. Roberto Mendoza no era solo un consultor cualquiera, era socio de una de las mayores empresas de consultoría del país, especializada en reestructuración y desarrollo organizacional. Su foto aparecía en artículos de revistas de negocios, y su currículum incluía trabajos con grandes corporaciones. Cuanto más leía, más intrigada se sentía. ¿Por qué un hombre de ese calibre profesional se interesaría por una vendedora de una tienda departamental? Por la tarde, mientras organizaba cajas en el almacén, un adelanto de su nueva función, Elena tomó una decisión. Llamó a Roberto. «Roberto, soy Elena. ¿Puedes encontrarte conmigo hoy después del trabajo? Tengo algunas preguntas sobre tu propuesta». «Claro, misma hora, mismo lugar». «Perfecto». Esta vez Elena llegó al café mexicano con una lista mental de preguntas. Roberto ya estaba allí, y ella notó que él estudiaba algunos documentos cuando se acercó. «Gracias por venir», dijo él guardando los papeles. «¿Tuviste tiempo de pensar en la propuesta?» «Sí, pero antes de dar una respuesta, necesito entender algunas cosas. Puedes preguntar lo que quieras». Elena respiró profundo. «Primero, ¿por qué yo? Te investigué, Roberto. Trabajas con grandes empresas. Tienes un currículum impresionante. ¿Por qué te interesarías por una vendedora?» «¿Común?» Roberto sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. «No eres común, Elena. Y en cuanto al por qué, digamos que tengo mis razones personales para valorar a personas como tú». «¿Qué tipo de razones personales?» Él se quedó en silencio por un largo momento, como si decidiera cuánto revelar. «Elena, ¿tienes hermanos?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Tengo una hermana menor. Yo tenía una hija, Camila, sería de la edad de tu hermana hoy». El uso del pasado no pasó desapercibido. Elena sintió un nudo en el pecho. «¿Tenías?» «Ella ya no está con nosotros, hace 3 años. Lo siento mucho, Roberto». Él asintió con la cabeza, agradeciendo. Camila trabajaba en una empresa de marketing. Era brillante, dedicada, llena de ideas innovadoras, pero era tratada como tú eres tratada en tu tienda. Invisible, desvalorizada, constantemente pasada por alto. Elena comenzó a entender hacia dónde iba la conversación. Intentó varias veces cambiar de empleo, pero el mercado estaba difícil, y cuando finalmente consiguió una mejor oportunidad, era demasiado tarde. El estrés, la frustración, la sensación de inadecuación, todo eso cobró su precio. «Roberto, después de perder a Camila, me juré a mí mismo que haría algo por personas como ella, personas talentosas que son ignoradas por no encajar en el perfil esperado». Elena sintió que los ojos se le humedecían,
El dolor en la voz de Roberto era palpable, genuino. ¿Por eso te especializaste en reestructuración organizacional? Entre otras cosas, sí, pero también desarrollé un proyecto paralelo. Identifico profesionales subestimados y los ayudo a encontrar mejores oportunidades. Tú eres mi proyecto más reciente. ¿Me ves como un proyecto de caridad? No, dijo él firmemente. Te veo como alguien con potencial desperdiciado que merece una oportunidad real. La diferencia es sutil pero importante. Elena quedó en silencio, procesando todo lo que había escuchado. La propuesta de Roberto no era solo un empleo, era una oportunidad de honrar la memoria de la hija que él había perdido. ¿Qué esperarías exactamente de mí en este trabajo? Inicialmente, me ayudarías con investigaciones sobre empresas que estoy analizando. Después, conforme te familiarices con el trabajo, podrías participar en proyectos mayores. Tengo algunos clientes que podrían beneficiarse mucho de tu perspectiva sobre atención al cliente y comercio minorista. ¿Y si no respondo a las expectativas? Elena, pasaste 7 años superándote en un ambiente que hacía todo para disminuirte. Si lograste eso allí, imagino lo que podrías alcanzar en un lugar donde tu talento fuera reconocido. Cuando se despidieron aquella noche, Elena tenía muchas más preguntas que respuestas. La historia personal de Roberto explicaba su interés, pero también añadía una presión emocional que ella no esperaba. En casa, llamó a su madre. «Mamá, necesito un consejo». «Claro, hija. ¿Qué está pasando?» Elena contó toda la situación, omitiendo solo los detalles más dolorosos sobre la hija de Roberto. «Hija», dijo su madre después de escuchar todo, «a veces Dios pone personas en nuestro camino exactamente cuando las necesitamos. Tal vez sea hora de tener el coraje de cambiar, pero ¿y si sale mal? ¿Y si sale bien?» A la mañana siguiente, Elena despertó con una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Llegó al trabajo y fue directamente a buscar a Sandra. «Sandra, necesito hablar contigo sobre algo importante. Si es para quejarte de tu nueva función, ni empieces. En realidad, es para entregar mi carta de renuncia». Sandra dejó lo que estaba haciendo y miró a Elena como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿Tu carta de renuncia?» «Así es. 2 semanas de aviso previo, conforme a lo establecido en mi contrato». «Elena, llevas 7 años aquí. ¿Estás segura de que quieres tirar todo eso por la borda?» Elena miró alrededor de la tienda. Los aparadores que había arreglado cientos de veces, los pasillos que había recorrido incansablemente, los productos que conocía de memoria. 7 años de su vida en aquel lugar que nunca la había valorado. Verdaderamente, Sandra, no estoy tirando nada por la borda. Por fin estoy reconociendo mi valor. Y por primera vez en 7 años, Elena Ramírez salió de Galerías Primavera con la cabeza en alto, sabiendo que nunca más sería invisible. Las 2 semanas de aviso previo pasaron como una película en cámara lenta. Elena observaba cada detalle de Galerías Primavera con otros ojos, ya no como una prisionera de su propia rutina, sino como alguien que finalmente había encontrado la llave de la libertad. Los colegas la trataban con una mezcla de admiración e incredulidad. Al fin y al cabo, ¿quién deja un empleo estable en tiempos inciertos? ¿Estás segura de lo que estás haciendo?, preguntó Julia en el último día, mientras ayudaba a Elena a vaciar su pequeño casillero. 7 años no es una broma. Tengo más certeza de esto que de cualquier cosa que haya hecho en la vida, respondió Elena, guardando la última foto, una imagen suya con el equipo en la Navidad pasada, donde aparecía siempre un poco alejada del grupo. Sandra apareció con una expresión que Elena no lograba descifrar completamente. «Elena, el señor Rodríguez quisiera hablar contigo antes de que te vayas». En la oficina del gerente, Rodríguez estaba visiblemente incómodo. «Elena, siéntate. He estado pensando... Tal vez fuimos un poco precipitados con tu transferencia al almacén». Elena casi sonrió. «Demasiado tarde». «¿Cómo así, señor Rodríguez?» «Bueno, la señora Alvarado llamó 3 veces esta semana preguntando cuándo estarías disponible para atenderla nuevamente».
Y supe que otros clientes también preguntaron específicamente por ti. Entiendo. Estoy dispuesto a hacerte una contrapropuesta. ¿Qué tal si te devolvemos a la atención al cliente con un pequeño aumento salarial? Digamos, 10%. Elena miró al hombre que había pasado años disminuyéndola, ofreciendo ahora migajas cuando ella ya había encontrado un banquete. Gracias por la oferta, señor Rodríguez, pero mi decisión está tomada. Elena, sé razonable. Llevas 7 años aquí. Conoces el sistema, los clientes, los procedimientos. ¿Vas a tirar todo eso por la borda por un malentendido? No fue un malentendido, dijo ella con calma. Fue una revelación. Cuando salió de Galerías Primavera por última vez, Elena sintió una mezcla de nostalgia y alivio. Era el fin de un capítulo doloroso, pero también el inicio de algo completamente nuevo. Roberto había quedado en recogerla a las 2 p.m. el lunes siguiente. Pasó el fin de semana organizando su vida, comprando algunas prendas más formales, estudiando sobre consultoría empresarial, preparándose mentalmente para un mundo profesional que desconocía completamente. El lunes estaba lista 1 hora antes de lo acordado. Cuando el auto de Roberto se detuvo frente a su edificio, un sedán negro elegante pero discreto, respiró profundo y se dijo a sí misma, «Elena, te lo mereces». «Buenos días», saludó Roberto cuando ella entró en el coche. «¿Dormiste? ¿Bien?» «Para ser honesta, apenas pegué ojo. Estoy nerviosa». «Es natural, pero recuerda, no estás aquí por caridad. Estás aquí porque tienes un valor real que ofrecer». La oficina de Roberto estaba en un edificio comercial moderno en Lomas de Chapultepec. Cuando entraron al elevador hasta el piso 15, Elena sintió que el estómago se le apretaba de ansiedad. «Roberto, antes de que comencemos, necesito ser honesta contigo», dijo ella cuando las puertas del elevador se abrieron. «¿Sobre qué?» «Tengo miedo de decepcionarte, de no conseguir responder a tus expectativas, de no ser tan competente como imaginas». Roberto se detuvo en el pasillo y se volvió hacia ella. «Elena, ¿puedo contarte un secreto? Toda persona competente que he conocido tuvo esa misma duda. Es justamente esa autocrítica lo que separa a los verdaderos profesionales de los arrogantes incompetentes». La oficina era más pequeña de lo que ella imaginaba, pero impecablemente organizada. 2 salas de reuniones, 3 oficinas individuales, una cocineta funcional y una recepción acogedora. Las paredes estaban decoradas con plantas y algunos cuadros abstractos que transmitían seriedad sin frialdad. «Elena, me gustaría que conocieras a mi equipo», dijo Roberto, conduciéndola por la recepción. La primera persona que conoció fue Patricia, la secretaria ejecutiva, una mujer de unos 40 años, sonrisa cálida y eficiencia evidente en cada movimiento. «Patricia, esta es Elena Ramírez, nuestra nueva asistente de proyectos», presentó Roberto. «Mucho gusto, Elena». Roberto habló. «Muy bien de ti», dijo Patricia extendiendo la mano con genuina cordialidad. Enseguida conoció a Fernando, el analista financiero, un joven de unos 28 años, lentes de marco grueso y una pila de hojas de cálculo eternamente al lado de la computadora. «Fernando se encarga de toda la parte de análisis de viabilidad de nuestros proyectos», explicó Roberto. «Vas a trabajar bastante con él». «Bienvenida al equipo, Elena», dijo Fernando. «Espero que te gusten los números porque aquí vivimos respirando datos». El último miembro del equipo era Clara, especialista en recursos humanos, una mujer elegante, de unos 50 años que irradiaba competencia y experiencia. «Clara es nuestra especialista en comportamiento organizacional», dijo Roberto. «Ella ayuda a identificar los puntos de mejora en las empresas que analizamos». «Elena, qué bueno conocerte finalmente en persona», dijo Clara. «Roberto me contó sobre tu experiencia en atención al cliente. Será muy valiosa para nuestros proyectos». Después de las presentaciones, Roberto llevó a Elena a lo que sería su oficina. Un espacio pequeño, pero con una vista agradable, de la ciudad y todo lo que necesitaba para trabajar cómodamente. «Este será tu espacio», dijo él. «Puedes organizarlo como prefieras. Ah, y esto es para ti». Le entregó una caja elegante.
Dentro había una laptop de último modelo, una tableta y una tarjeta de presentación con su nombre. Elena Ramírez, asistente de proyectos estratégicos. Roberto, esto es demasiado. Es lo mínimo necesario para hacer tu trabajo adecuadamente. Ahora, ¿qué tal si comenzamos con una visión general de lo que hacemos aquí? Durante las siguientes 2 horas, Roberto explicó la metodología de la empresa. Se especializaban en identificar empresas con problemas de gestión de personas, analizar los puntos críticos y proponer soluciones prácticas para mejorar el ambiente organizacional y, consecuentemente, la productividad. Nuestro diferencial, explicó Roberto, es que no solo miramos números y procesos, miramos personas. Entendemos que detrás de cada indicador malo existe una historia humana. Elena recordó inmediatamente su propia experiencia en Galerías Primavera. ¿Y cómo identifican estas empresas? De varias formas. A veces son los propios dueños, quienes nos buscan porque saben que algo no está funcionando. Otras veces hacemos investigaciones de mercado, observación directa, conversaciones con exempleados. Lo importante es tener un diagnóstico preciso antes de proponer cualquier solución. ¿Y cuál sería mi función específica en este proceso? Inicialmente, me ayudarás con las investigaciones. Tu experiencia en el comercio minorista será muy valiosa cuando analicemos empresas del sector. También quiero que desarrolles un método para evaluar la calidad de la atención al cliente, algo que pueda ser aplicado en diferentes tipos de negocio. La primera tarea de Elena fue analizar 3 empresas minoristas que estaban en la lista de potenciales clientes. Debería visitar las tiendas como cliente común, observar la atención, la organización, el ambiente de trabajo y producir un informe detallado. Es como ser una cliente misteriosa, solo que mucho más sofisticada, explicó Clara durante el almuerzo. Vas a identificar no solo los problemas obvios, sino también las causas detrás de ellos. La primera tienda que Elena visitó el martes fue una boutique de ropa femenina en La Condesa. Desde el momento en que entró reconoció señales familiares: vendedoras desmotivadas, atención mecánica, falta de conocimiento sobre los productos. Era como ver su antigua realidad desde fuera. Pero ahora, en vez de ser solo una empleada, invisible más, estaba allí con un propósito. Observaba, anotaba mentalmente, analizaba cada interacción. Era fascinante percibir patrones que antes no lograba ver claramente. ¿Cómo fue la primera misión?, preguntó Roberto cuando ella volvió a la oficina. Reveladora, respondió Elena. Es impresionante cómo podemos identificar problemas estructurales solo observando el comportamiento de los empleados en la línea de frente. Exacto. Los empleados son el termómetro de la empresa. Cuéntame lo que viste. Elena pasó la siguiente hora detallando sus observaciones. Roberto escuchaba atentamente, haciendo preguntas perspicaces que la ayudaban a profundizar su análisis. Elena, tienes una mirada muy aguda para estos detalles, dijo él cuando ella terminó. Logras ver más allá de lo obvio. Es que yo ya estuve del otro lado. Sé cómo es ser la vendedora desmotivada que no consigue ni sonreír al cliente. En los días siguientes, Elena visitó las otras 2 empresas y produjo informes detallados. Con cada tarea, se sentía más confiada, más segura de sus propias capacidades analíticas. El viernes, Roberto convocó una reunión con todo el Cinto equipo para discutir los informes de Elena. Muchachos, quiero compartir con ustedes el trabajo que Elena desarrolló esta semana, dijo él, proyectando el primer informe en la pantalla. Fernando silbó bajito cuando vio la profundidad del análisis. Elena, esto está al nivel de consultores con años de experiencia. Concuerdo, dijo Clara, especialmente esta parte sobre cómo la desmotivación de los empleados impacta directamente en la experiencia del cliente. Es una conexión que muchas veces perdemos. Patricia sonrió orgullosa. Bienvenida oficial al equipo, Elena. Ya probaste que perteneces aquí. Cuando la reunión terminó y todos salieron, Roberto pidió a Elena que se quedara. ¿Cómo te sientes después de esta primera semana?,
preguntó él. Honestamente, como si hubiera encontrado mi vocación, respondió ella. Por primera vez en la vida, siento que estoy usando todo mi potencial. Me alegra oír eso, pero Elena, necesito contarte algo importante. El tono de él cambió, volviéndose más serio. Elena sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué es? Una de las empresas que analizaste esta semana es la cadena a la que pertenece tu antigua tienda. Elena parpadeó, procesando la información. ¿Galerías Primavera? No solo tu tienda, sino toda la cadena. 23 tiendas repartidas por la ciudad. El propietario nos buscó hace algunas semanas porque está preocupado por la caída en las ventas y el alto índice de rotación de empleados. ¿Sabías esto cuando me contrataste? Roberto dudó por un momento. Sí, lo sabía. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque quería que te establecieras aquí primero, que ganaras confianza en tus propias capacidades, y porque sabía que cuando llegara el momento de trabajar en este proyecto específico, serías la persona más calificada para liderarlo. Elena se sentó pesadamente en la silla. ¿Quieres que yo lidere un proyecto para reformular la empresa que me rechazó? Quiero que tengas la oportunidad de mostrarles a ellos y a ti misma de qué eres realmente capaz. El silencio en la sala era denso. Elena miraba por la ventana, viendo la ciudad encenderse con las luces del atardecer, procesando la magnitud de lo que Roberto estaba proponiendo. Elena, dijo él suavemente, a veces la vida nos da la oportunidad de reescribir nuestra propia historia. La cuestión es si tenemos el coraje de tomar la pluma. Ella se volvió hacia él, y Roberto vio en sus ojos algo que no estaba allí cuando se conocieron. Determinación absoluta. ¿Cuándo empezamos? Elena pasó el fin de semana inmersa en los documentos de la cadena Galerías Primavera que Roberto había compartido con ella. Números de ventas, informes de rotación, encuestas de satisfacción de clientes, evaluaciones de desempeño, todo pintaba un cuadro mucho más sombrío de lo que ella imaginaba cuando trabajaba allí. La tasa de rotación de empleados estaba en 40% al año. Las ventas habían caído 15% en los últimos 2 años. Peor aún, las evaluaciones en línea de las tiendas eran mayoritariamente negativas, con clientes quejándose de atención fría y falta de conocimiento de los productos por parte de los vendedores. Es surrealista, murmuró ella para sí misma, hojeando un informe sobre clima organizacional. Las galerías Primavera que ella conocía desde dentro eran aún más disfuncionales vistas por los números. El lunes llegó a la oficina con una energía diferente. Tenía una misión ahora, algo que iba mucho más allá de solo probar su valor profesional. Era una oportunidad de transformar el ambiente tóxico que casi había destruido su autoestima. «Buenos días, Elena», saludó Roberto cuando ella entró en su oficina. «Lista para nuestra primera reunión oficial sobre el proyecto Galerías Primavera». «Más que lista. Pasé el fin de semana estudiando todo el material». La reunión incluía a todo el equipo. Fernando había preparado un análisis financiero detallado. Clara había traído estudios sobre el perfil de los empleados y Patricia había organizado un cronograma preliminar de actividades. «Antes de comenzar», dijo Roberto, «necesito dejar claro que este proyecto tendrá particularidades especiales. Elena trabajaba en la empresa hasta hace poco, lo que nos da una ventaja única en términos de conocimiento interno, pero también crea algunos desafíos éticos que necesitamos navegar cuidadosamente». Clara se inclinó hacia adelante. «Elena, ¿te sientes cómoda liderando un proyecto en tu exempresa? Puede ser emocionalmente desafiante». «Honestamente, Clara, creo que es exactamente lo que necesito hacer», respondió Elena. «Conozco los problemas. Desde dentro, sé dónde duelen los mayores puntos de frustración de los empleados y entiendo por qué los clientes quedan insatisfechos». Fernando levantó la mano. «Una pregunta práctica. ¿Cómo vamos a abordar la cuestión de que seas reconocida por los empleados actuales? ¿Eso puede comprometer nuestro análisis?» «En realidad», intervino Roberto, «conversé con el propietario de la cadena, señor Alberto Mendoza, y él sugirió que hagamos un trabajo híbrido, parte con observación anónima,
parte con Elena presentándose oficialmente como consultora. Elena casi se atragantó con el café. ¿Mendoza? ¿El propietario de la cadena se llama Alberto Mendoza? Así es. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Mendoza. Ese es tu apellido también. El silencio en la sala se volvió cargado. Roberto miró a los demás miembros del equipo. Chicos, ¿pueden darnos unos minutos? Cuando quedaron solos, Elena encaró a Roberto con una mezcla de confusión y sospecha creciente. Roberto, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Cuál es tu relación con el dueño de Galerías Primavera? Roberto suspiró profundamente. Alberto Mendoza es mi hermano mayor. Las palabras cayeron como una bomba. Elena se levantó de la silla, caminando hasta la ventana mientras procesaba la información. Tu hermano, el dueño de la empresa donde trabajé por 7 años sin saber que tú existías. Elena, déjame explicar. ¿Explicar qué, Roberto? Ella se volvió, y él pudo ver el dolor y la rabia en sus ojos. Que toda esa historia de descubrirme por casualidad fue una farsa, que me contrataste porque soy un estudio de caso conveniente para tu familia. No es así. Entonces, ¿cómo es? Porque ahora todo tiene sentido. La forma en que apareciste en la tienda, cómo sabías exactamente qué decir, cómo tenías información sobre mí que ningún cliente normal tendría. Roberto se acercó a ella, pero Elena retrocedió. Elena, por favor, déjame explicar. Sí, sabía quién eras antes de aquel día en la tienda. Sí, fui allí específicamente para conocerte, pero no por los motivos que estás imaginando. Entonces, ¿por cuáles? Porque mi hermano estaba destruyendo vidas como destruyó la de mi hija. La frase detuvo a Elena en medio de su rabia. ¿Cómo así? Roberto se sentó pesadamente en la silla. Camila, mi hija, trabajó en una de las tiendas de la cadena hace 4 años. Alberto ni siquiera sabía que ella era mi hija. Usamos apellidos diferentes desde que nuestros padres se divorciaron. Ella consiguió el empleo por mérito propio. Elena volvió a sentarse, su rabia dando lugar a la curiosidad. Camila pasó por todo lo que tú pasaste. Fue ignorada, desvalorizada, tuvo sus comisiones redistribuidas, fue transferida a sectores menos visibles. Ella me contaba sobre el trabajo, y yo escuchaba pensando que eran solo los desafíos normales de una joven, profesional. ¿Y qué pasó? Desarrolló ansiedad severa, después depresión, intentó hablar con los supervisores, con RRHH, hasta escribió una carta para la dirección. Nada cambió. Por el contrario, comenzaron a crearle dificultades, como si fuera una empleada problemática. Elena sentía un nudo en el pecho. La historia era dolorosamente familiar. Un día, ya no aguantó más y simplemente no consiguió salir de casa. Estuvo de baja médica por 1 mes. Cuando volvió, la trataron como si fuera una persona frágil, inadecuada para el trabajo. La transfirieron a una función administrativa donde quedaba aislada de todos. Roberto. Renunció el día de su propio cumpleaños, a los 25 años. Dijo que ya no podía mirarse al espejo sabiendo que pasaba 8 horas al día en un lugar que la hacía sentir una nada. Y después, Roberto cerró los ojos. Después intentó recomenzar en otros lugares, pero la experiencia en la empresa de mi hermano había destruido su autoconfianza. Cada entrevista de trabajo era una tortura. Cada rechazo confirmaba en su mente que realmente no servía para nada. Elena comenzó a entender la dimensión de la tragedia. Camila entró en una espiral de depresión que yo no supe cómo ayudar. Yo estaba siempre viajando por trabajo, siempre ocupado con proyectos importantes, siempre pensando que ella superaría aquello sola, hasta que una mañana no consiguió terminar la frase, pero no era necesario. Elena entendió. Fue entonces cuando descubrí que mi hermano era el dueño de la empresa donde ella había trabajado. Confronté a Alberto y él simplemente dijo que no podía ser responsabilizado por las debilidades emocionales de cada empleado, que las empresas no eran clínicas psicológicas. Dios mío, Roberto. Fue cuando comencé a investigar a fondo su empresa. Descubrí que no era un caso aislado. Había decenas de ex empleados con historias similares a la de Camila.
personas talentosas que habían sido sistemáticamente disminuidas hasta perder completamente la confianza en sí mismas. Elena se levantó y fue hasta Roberto, poniendo la mano en su hombro. Y fue así como decidiste especializarte en consultoría organizacional. Exacto, pero Alberto siempre rechazó mi ayuda. Decía que estaba siendo emocional, que estaba mezclando cuestiones personales con negocios. Hasta hace 3 meses, cuando los números se pusieron tan malos que no tuvo elección más que buscarme. ¿Y yo? ¿Cómo descubriste sobre mí? Comencé a hacer visitas anónimas a las tiendas para entender mejor la dinámica interna. En una de esas visitas, conversé con una ex empleada que había salido recientemente. Ella mencionó a una colega que era extremadamente competente, pero constantemente ignorada. Dijo que esa persona conocía a todos los clientes por su nombre, tenía ventas excelentes, pero nunca recibía reconocimiento. ¿Y pensaste que yo podría ser como tu hija? No solo eso, pensé que podría ser la clave para entender cómo transformar aquel ambiente tóxico en algo mejor. Y también pensé que ayudarte sería una forma de honrar la memoria de Camila. Elena volvió a su silla, el peso de todas aquellas revelaciones asentándose en su mente. Roberto, entiendo tus motivaciones y lamento mucho la pérdida de tu hija, pero me mentiste. Me hiciste creer que me habías descubierto por casualidad cuando en realidad me estabas investigando. Tienes razón, y te pido disculpas por eso. Pero Elena, por favor, considera esto. Aún sabiendo todo esto, todavía quieres ser parte, de la solución. Todavía quieres ayudar a transformar esa empresa. Elena permaneció en silencio por un largo tiempo, mirando por la ventana hacia la ciudad allá abajo. Pensó en Camila, una joven que nunca conoció, pero con quien compartía una experiencia dolorosamente similar. Pensó en todos los otros empleados que aún estaban pasando por lo que ella había pasado. Roberto dijo finalmente, voy a continuar en el proyecto, pero con algunas condiciones. ¿Cuáles? Primero, nada más de medias verdades. Si vamos a trabajar juntos, necesito saber todo. Segundo, quiero conocer a tu hermano personalmente antes de que comencemos. Tercero, este proyecto no trata sobre venganza o sobre honrar memorias. Se trata de crear un ambiente de trabajo donde personas como yo y como tu hija puedan florecer. Roberto asintió. Estoy de acuerdo con todas las condiciones. Y una última cosa, dijo Elena levantándose. Cuando presentemos las conclusiones del proyecto a tu hermano, quiero que sepa exactamente quién soy. Quiero que recuerde a la empleada inadecuada que trabajó por 7 años en una de sus tiendas. Quiero que vea en lo que esa persona se transformó cuando recibió la oportunidad correcta. Roberto sonrió por primera vez desde el inicio de aquella difícil conversación. Elena, estoy seguro de que Camila estaría orgullosa de conocerte. Entonces, hagamos esto de la forma correcta. Mostremos que es posible transformar vidas cuando tratamos a las personas con el respeto que merecen. Cuando el equipo volvió a la sala de reuniones, encontró a una Elena diferente. Ya no la exvendedora insegura de los primeros días, sino una consultora determinada con una misión clara. Chicos, dijo ella asumiendo el liderazgo de la reunión, tenemos mucho trabajo por delante y tenemos la oportunidad de hacer algo realmente significativo. Vamos a transformar una empresa que destruye talentos en una empresa que los desarrolla. Fernando y Clara intercambiaron miradas impresionadas. Patricia sonrió, orgullosa de la transformación que estaba presenciando. ¿Cuál es el primer paso?, preguntó Clara. Vamos a comenzar visitando las 23 tiendas de la cadena, pero esta vez no como observadores anónimos. Vamos a presentarnos oficialmente como consultores y hablar directamente con los empleados. Quiero escuchar sus historias, entender sus frustraciones, identificar los talentos que están siendo desperdiciados. ¿Y después?, preguntó Fernando. Después vamos a presentarle al dueño de la empresa un informe que jamás olvidará. Un informe que mostrará exactamente el costo humano y financiero de ignorar el potencial de las personas. Roberto observaba a Elena liderar la discusión
con una mezcla de orgullo y admiración. Ella había transformado su dolor personal en combustible para una misión mayor, exactamente como él esperaba que sucediera. Pero había una cosa que aún no le había contado. Algo sobre su hermano Alberto que cambiaría completamente la dinámica del proyecto. Algo que había descubierto apenas la semana anterior y que haría la confrontación final mucho más compleja de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Por ahora, guardaría esa información para sí mismo. Elena ya había lidiado con suficientes revelaciones por un día. Pero pronto, ella necesitaría saber toda la verdad sobre el hombre que controlaba el destino de cientos de empleados y sobre los verdaderos motivos por los cuales finalmente había aceptado contratar los servicios de consultoría de su propio hermano. Durante las 2 semanas siguientes, Elena y su equipo visitaron las 23 tiendas de la cadena Galerías Primavera. Con cada entrevista a los empleados, con cada observación del ambiente de trabajo, el cuadro se volvía más claro y más perturbador. No era solo una empresa con problemas de gestión, era un sistema diseñado para mantener a las personas en posiciones de sumisión. «Roberto, necesitas ver esto», dijo Elena un jueves por la tarde, entrando en su oficina con una pila de informes. Los patrones son consistentes en todas las tiendas. No es incompetencia gerencial, es una política deliberada. Roberto levantó los ojos de los documentos que estaba revisando. ¿Qué quieres decir con política deliberada? Siéntate y prepárate, porque lo que voy a contarte te va a impactar tanto como me impactó a mí. Elena jaló una silla y abrió su laptop. Descubrí que existe un manual interno de gestión de personas que nunca fue divulgado oficialmente, pero que todos los gerentes siguen religiosamente. ¿Qué tipo de manual? Elena comenzó a leer sus notas. Estrategias para mantener empleados productivos sin crear expectativas de crecimiento, métodos para redistribuir créditos de ventas para mantener la competitividad interna. Técnicas para identificar y neutralizar empleados que demuestren ambiciones por encima de su posición. Roberto palideció. ¿Estás diciendo que mi hermano creó un sistema para deliberadamente subestimar a los empleados? Peor que eso. Conversé con 17 ex empleados en las últimas 2 semanas. Todos relataron experiencias idénticas a la mía y a la de tu hija. Y todos mencionaron que cuando intentaban cuestionar las prácticas, eran etiquetados como desalineados con la cultura de la empresa. Dios mío. Roberto, ¿hace cuánto tiempo que tú y tu hermano no tienen una conversación seria sobre su empresa? Desde el fallecimiento de Camila prácticamente no hablamos de nada. ¿Por qué? Elena dudó antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Estás seguro de que él no sabía que Camila era tu hija cuando ella trabajaba allí? Estoy seguro. ¿Por qué preguntas? Porque encontré algo que puede cambiarlo todo. Elena abrió una carpeta y retiró una fotocopia de un documento. Esta es una evaluación de desempeño de Camila, firmada personalmente por tu hermano. Mira la fecha. Roberto tomó el papel y su expresión cambió completamente. Esto es imposible. Esta evaluación es de 2 meses antes de que antes de que nos dejara, y está firmada por Alberto. Y mira los comentarios de él. Roberto leyó en voz alta. Empleada demuestra potencial por encima del promedio, pero presenta inestabilidad emocional que puede comprometer la imagen de la empresa ante los clientes premium. Recomiendo transferencia a funciones administrativas hasta que demuestre mayor madurez profesional. Tu hija no era solo una empleada más para él, Roberto. La conocía personalmente, sabía de su potencial y aún así eligió destruir su autoconfianza. Roberto dejó caer el papel sobre la mesa. Eso significa que tu hermano sabía exactamente lo que estaba haciendo, y si conocía a Camila personalmente, es posible que supiera de la relación familiar entre ustedes. El silencio en la oficina era pesado. Roberto se levantó y caminó hasta la ventana, procesando la magnitud de aquella revelación. Elena, necesito contarte algo que descubrí la semana pasada, dijo finalmente. Algo sobre por qué Alberto realmente me buscó para hacer esta consultoría. ¿Qué?
No está solo preocupado por la caída en las ventas. La empresa está siendo investigada por la Secretaría del Trabajo por prácticas abusivas contra empleados. Si se comprueba la existencia de acoso laboral sistemático, podría enfrentar procesos millonarios e incluso el cierre de algunas unidades. Elena sintió como si todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente estuvieran encajando. Te contrató para limpiar la imagen de la empresa antes de que la investigación sea concluida. Exacto. Y hay más. Descubrí que nuestra consultoría no es la única que contrató. Hay otras 3 empresas trabajando en diferentes aspectos: comunicación, relaciones públicas y jurídico. Roberto, ustedes 2 están siendo manipulados. Tu hermano no quiere cambiar nada en la empresa. Quiere crear una fachada convincente para escapar de las consecuencias legales. En ese momento, Patricia golpeó la puerta. Disculpen que interrumpa, pero el señor Alberto Mendoza llegó. Dijo que venía para la reunión de las 3 de la tarde. Elena y Roberto se miraron. No había ninguna reunión programada para esa hora. Dile que estamos bajando para recibirlo en la sala de reuniones, dijo Roberto. Cuando quedaron solos, Elena sostuvo el brazo de Roberto. Antes de enfrentar a tu hermano, necesito saber, ¿estás preparado para oír verdades que pueden destruir completamente la relación entre ustedes? Elena, mi hija está muerta por causa de las prácticas de su empresa. No hay relación familiar que valga más que eso. Entonces hagamos esto del modo correcto. Vamos a confrontarlo con los hechos y ver cómo reacciona. Alberto Mendoza. Será una versión más vieja y más imponente de Roberto. Cabello canoso impecablemente cortado, traje a medida, porte que irradiaba autoridad y riqueza. Cuando entró en la sala de reuniones, saludó a su hermano con frialdad formal. Roberto, espero que el trabajo esté progresando bien. Alberto, me gustaría que conocieras a Elena Ramírez, nuestra especialista en análisis comportamental. Alberto extendió la mano hacia Elena sin realmente mirarla. Un placer. Espero que tenga percepciones valiosas sobre nuestros empleados. De hecho, señor Mendoza, tengo percepciones muy específicas, dijo Elena manteniendo el tono profesional. Trabajé en una de sus tiendas por 7 años. La expresión de Alberto cambió ligeramente. Entonces tienes experiencia práctica. Interesante enfoque, Roberto. Trabajé en la unidad del Centro Comercial Santa Fe, continuó Elena. Salí hace algunas semanas para aceptar esta posición. Alberto la estudió más atentamente, pero no demostró reconocimiento. ¿Y cuál es tu evaluación inicial de la empresa? Roberto se inclinó hacia adelante. Alberto, antes de discutir cualquier cosa, necesito aclarar algo importante. ¿Sabías que Camila era mi hija cuando trabajaba en la empresa? La pregunta cayó como una bomba en la sala. Alberto quedó inmóvil por algunos segundos antes de responder. Sí, lo sabía. Roberto cerró los puños. ¿Y aun sabiéndolo, permitiste que fuera tratada de esa forma? Roberto, los negocios son negocios. No podía darle un tratamiento especial solo porque era tu hija. Eso sería nepotismo. ¿Tratamiento especial? La voz de Roberto subió. Estoy hablando de tratamiento humano básico. Elena intervino. Señor Alberto, ¿puedo mostrarle algunos datos que recolectamos durante nuestro análisis? Abrió su laptop y proyectó una presentación en la pantalla. En los últimos 5 años, su empresa tuvo una rotación de empleados del 45% al año, muy por encima del promedio del sector. 70% de los ex empleados que entrevistamos relataron experiencias de acoso laboral. Sus ventas cayeron un 20% en el mismo periodo. Los números son interpretables, señorita Ramírez. El mercado está difícil para todos. Tiene razón. Pero, ¿y estos números? Elena cambió la diapositiva. 23 procesos laborales. En los últimos 2 años. 15 quejas formales a la Secretaría del Trabajo. Y una investigación federal en curso que puede resultar en multas de hasta 50 millones de pesos. Alberto se movió incómodamente en la silla. Roberto, ¿no me dijiste que tu equipo tenía acceso a informaciones legales confidenciales? No. Necesitamos acceso, Alberto.
Esa información es pública para quien sabe dónde buscar, respondió Roberto. La cuestión es, ¿nos contrataste para resolver los problemas de la empresa o para enmascarar las evidencias? Eso es absurdo. ¿Es absurdo? Elena se levantó y fue hasta una carpeta que había preparado. Señor Alberto, ¿reconoce esta firma? Colocó ante él la evaluación de Camila que había mostrado a Roberto anteriormente. Alberto palideció al ver el documento. ¿Dónde conseguiste esto? En los archivos de la empresa, archivos que sus propios empleados de RRHH nos proporcionaron cuando pedimos acceso a las evaluaciones de desempeño. Elena se inclinó sobre la mesa. Esta es la evaluación que usted hizo de Camila 2 meses antes de que ella se quitara la vida. Usted la conocía, sabía de su potencial y aún así eligió destruir su autoestima. No fue así. No fue como, Alberto. Roberto se levantó, la voz temblando de rabia contenida. Sabías que era mi hija, sabías que era talentosa y elegiste aplicar tus estrategias de gestión en ella como si fuera solo un número más. Alberto quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, menos autoritaria. Roberto, no entiendes las presiones que enfrentaba. La empresa estaba perdiendo participación de mercado, necesitaba mantener los costos bajos, la productividad alta. ¿A costa de la salud mental de tus empleados? Nunca quise que nada le pasara a Camila. Cuando supe la noticia, quedé devastado. ¿Devastado? Elena volvió a sentarse, pero su voz llevaba una intensidad que hizo que Alberto retrocediera. ¿Sabe qué es devastador, señor Alberto? Es trabajar 7 años en una empresa, dando lo mejor de sí, y ser tratada como si fuera invisible. Es ver a sus colegas ser humillados diariamente por supervisores que siguen manuales de cómo neutralizar ambiciones. Es saber que existen personas como su sobrina sufriendo en este exacto momento en sus tiendas. ¿Mi sobrina? Sí, su sobrina. Camila era su sobrina y usted la destruyó sistemáticamente. ¿Y sabe por qué nos contrató realmente? No para mejorar la empresa, para crear una cortina de humo que lo proteja de las consecuencias legales de sus métodos. Alberto se levantó abruptamente. Basta. No vine aquí para ser atacado. Vine para una reunión profesional. Entonces seamos profesionales, dijo Roberto, controlando la voz. Aquí está nuestra propuesta oficial. Tienes 2 opciones. Primera, implementa inmediatamente todos los cambios que vamos a recomendar. Despide a todos los supervisores que aplican acoso laboral y transforma genuinamente tu empresa en un lugar digno para trabajar. Y la segunda opción. La segunda opción es que entreguemos nuestro informe completo, incluyendo todas las evidencias que recolectamos, directamente a los investigadores de la Secretaría del Trabajo. El silencio en la sala era ensordecedor. Alberto miraba a su hermano como si lo viera por primera vez. ¿Me estás chantajeando? No, Alberto. Te estoy ofreciendo una oportunidad de redimir décadas de prácticas abusivas. Una oportunidad de honrar la memoria de tu sobrina haciendo lo que deberías haber hecho hace mucho tiempo. Alberto caminó hasta la ventana, quedando de espaldas a ellos por varios minutos. Cuando se volvió, Elena vio algo en sus ojos que no esperaba ver: lágrimas. Roberto, sabía que Camila era tu hija desde el primer día que pisó una de mis tiendas. Y yo pensé que siendo más riguroso con ella, probaría que no había favoritismo, que si ella lograba prosperar en las mismas condiciones que los demás, eso probaría su valor real. Pero fuiste más allá de riguroso, Alberto. Fuiste cruel. Lo sé. Su voz era casi inaudible. Cuando recibí la noticia sobre Camila, intenté convencerme de que no tenía relación con el trabajo, que había otros factores, pero en el fondo siempre lo supe. Elena se levantó y fue hacia él. Señor Alberto, no podemos cambiar lo que pasó con Camila, pero podemos garantizar que esto nunca más le pase a nadie en sus empresas. Alberto la encaró. ¿Y tú crees que eso es posible? Después de todo lo que descubriste. Lo creo, pero solo si usted está dispuesto a cambiar no solo las políticas, sino toda la cultura de la empresa.
Y eso significa reconocer que personas como yo, personas que usted consideraba inadecuadas, son en realidad su mayor patrimonio. Alberto quedó en silencio por un largo momento. Entonces, para sorpresa de todos, extendió la mano hacia Elena. Señorita Ramírez, acepta liderar personalmente la transformación de mis empresas. Elena miró a Roberto, quien asintió casi imperceptiblemente. Entonces, estrechó la mano de Alberto. Acepto, pero con una condición. Quiero total autonomía para despedir a cualquier supervisor o gerente que se niegue a adherirse a las nuevas prácticas, y quiero eso por escrito. Hecho. Cuando Alberto salió de la sala, Roberto y Elena quedaron solos, aún procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Elena, ¿estás segura de lo que acabas de aceptar? Va a ser una batalla ardua. Roberto, por primera vez en la vida, tengo la oportunidad de transformar el sistema que casi me destruyó. No solo para mí, sino para todas las personas como Camila que aún están sufriendo en silencio. ¿Y si no funciona? Elena sonrió, y Roberto vio en ella una determinación que le recordó dolorosamente a su hija en sus mejores días. Va a funcionar, porque ahora van a descubrir lo que sucede cuando tratamos a personas invisibles como los tesoros que realmente son. Durante las 2 semanas siguientes, Elena y su equipo visitaron las 23 tiendas de la cadena Galerías Primavera. Cada entrevista a los empleados, con cada observación del ambiente de trabajo, el cuadro se volvía más claro y más perturbador. No era solo una empresa con problemas de gestión. Era un sistema diseñado para mantener a las personas en posiciones de sumisión. Roberto, necesitas ver esto, dijo Elena un jueves por la tarde, entrando en su oficina con una pila de informes. Soti, los patrones son consistentes en todas las tiendas. No es incompetencia gerencial, es una política deliberada. Roberto levantó los ojos de los documentos que estaba revisando. ¿Qué quieres decir con política deliberada? Siéntate y prepárate, porque lo que voy a contarte te va a impactar tanto como me impactó a mí. Elena jaló una silla y abrió su laptop. Descubrí que existe un manual interno de gestión de personas que nunca fue divulgado oficialmente, pero que todos los gerentes siguen religiosamente. ¿Qué tipo de manual? Elena comenzó a leer sus notas. Estrategias para mantener empleados productivos sin crear expectativas de crecimiento. Métodos para redistribuir créditos de ventas para mantener la competitividad interna. Técnicas para identificar y neutralizar empleados que demuestren ambiciones por encima de su posición. Roberto palideció. ¿Estás diciendo que mi hermano creó un sistema para deliberadamente subestimar a los empleados? Peor que eso. Conversé con 17 ex empleados en las últimas 2 semanas. Todos relataron experiencias idénticas a la mía y a la de tu hija. Y todos mencionaron que cuando intentaban cuestionar las prácticas, eran etiquetados como desalineados con la cultura de la empresa. Dios mío. Roberto, ¿hace cuánto tiempo que tú y tu hermano no tienen una conversación seria sobre su empresa? Desde el fallecimiento de Camila prácticamente no hablamos de nada. ¿Por qué? Elena dudó antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Estás seguro de que él no sabía que Camila era tu hija cuando ella trabajaba allí? Estoy seguro. ¿Por qué preguntas? Porque encontré algo que puede cambiarlo todo. Elena abrió una carpeta y retiró una fotocopia de un documento. Esta es una evaluación de desempeño de Camila, firmada personalmente por tu hermano. Mira la fecha. Roberto tomó el papel y su expresión cambió completamente. Esto es imposible. Esta evaluación es de 2 meses antes de que nos dejara, y está firmada por Alberto. Y mira los comentarios de él. Roberto leyó en voz alta. Empleada demuestra potencial por encima del promedio, pero presenta inestabilidad emocional que puede comprometer la imagen de la empresa ante los clientes premium. Recomiendo transferencia a funciones administrativas hasta que demuestre mayor madurez profesional. Tu hija no era solo una empleada más para él, Roberto. La conocía personalmente.
sabía de su potencial y aún así eligió destruir su autoconfianza. Roberto dejó caer el papel sobre la mesa. Eso significa que tu hermano sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y si conocía a Camila personalmente, es posible que supiera de la relación familiar entre ustedes. El silencio en la oficina era pesado. Roberto se levantó y caminó hasta la ventana, procesando la magnitud de aquella revelación. Elena, necesito contarte algo que descubrí la semana pasada, dijo finalmente. Algo sobre por qué Alberto realmente me buscó para hacer esta consultoría. ¿Qué? No está solo preocupado por la caída en las ventas. La empresa está siendo investigada por la Secretaría del Trabajo por prácticas abusivas contra empleados. Si se comprueba la existencia de acoso laboral sistemático, podría enfrentar procesos millonarios e incluso el cierre de algunas unidades. Elena sintió como si todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente estuvieran encajando. Te contrató para limpiar la imagen de la empresa antes de que la investigación sea concluida. Exacto. Y hay más. Descubrí que nuestra consultoría no es la única que contrató. Hay otras 3 empresas trabajando en diferentes aspectos: comunicación, relaciones públicas y jurídico. Roberto, ustedes 2 están siendo manipulados. Tu hermano no quiere cambiar nada en la empresa. Quiere crear una fachada convincente para escapar de las consecuencias legales. En ese momento, Patricia golpeó la puerta. Disculpen que interrumpa, pero el señor Alberto Mendoza llegó. Dijo que venía para la reunión de las 3 de la tarde. Elena y Roberto se miraron. No había ninguna reunión programada para esa hora. Dile que estamos bajando para recibirlo en la sala de reuniones, dijo Roberto. Cuando quedaron solos, Elena sostuvo el brazo de Roberto. Antes de enfrentar a tu hermano, necesito saber, ¿estás preparado para oír verdades que pueden destruir completamente la relación entre ustedes? Elena, mi hija, está muerta por causa de las prácticas de su empresa. No hay relación familiar que valga más que eso. Entonces, hagamos esto del modo correcto. Vamos a confrontarlo con los hechos y ver cómo reacciona. Alberto Mendoza era una versión más vieja y más imponente de Roberto. Cabello canoso impecablemente cortado, traje a medida, porte que irradiaba autoridad y riqueza. Cuando entró en la sala de reuniones, saludó a su hermano con frialdad formal. Roberto, espero que el trabajo esté progresando bien. Alberto, me gustaría que conocieras a Elena Ramírez, nuestra especialista en análisis comportamental. Alberto extendió la mano hacia Elena sin realmente mirarla. Un placer. Espero que tenga percepciones valiosas sobre nuestros empleados. De hecho, señor Mendoza, tengo percepciones muy específicas, dijo Elena, manteniendo el tono profesional. Trabajé en una de sus tiendas por 7 años. La expresión de Alberto cambió ligeramente. Ah, entonces tienes experiencia práctica. Interesante enfoque, Roberto. Trabajé en la unidad del Centro Comercial Santa Fe, continuó Elena. Salí hace algunas semanas para aceptar esta posición. Alberto, la estudió más atentamente, pero no demostró reconocimiento. ¿Y cuál es tu evaluación inicial de la empresa? Roberto se inclinó hacia adelante. Alberto, antes de discutir cualquier cosa, necesito aclarar algo importante. ¿Sabías que Camila era mi hija cuando trabajaba en la empresa? La pregunta cayó como una bomba en la sala. Alberto quedó inmóvil por algunos segundos antes de responder. Sí, lo sabía. Roberto cerró los puños. Y aún sabiéndolo, permitiste que fuera tratada de esa forma. Roberto, los negocios son negocios. No podía darle un tratamiento especial solo porque era tu hija. Eso sería nepotismo. ¿Tratamiento especial? La voz de Roberto subió. Estoy hablando de tratamiento humano básico. Elena intervino. Señor Alberto, ¿puedo mostrarle algunos datos que recolectamos durante nuestro análisis? Abrió su laptop y proyectó una presentación en la pantalla.
En los últimos 5 años, su empresa tuvo una rotación de empleados del 45% al año, muy por encima del promedio del sector. 70% de los ex empleados que entrevistamos relataron experiencias de acoso laboral. Sus ventas cayeron un 20% en el mismo periodo. Los números son interpretables, señorita Ramírez. El mercado está difícil para todos. Tiene razón. Pero, ¿y estos números? Elena cambió la diapositiva. 23 procesos laborales en los últimos 2 años, 15 quejas formales a la Secretaría del Trabajo y una investigación federal en curso que puede resultar en multas de hasta 50 millones de pesos. Alberto se movió incómodamente en la silla. Roberto, no me dijiste que tu equipo tenía acceso a informaciones legales confidenciales. No. Necesitamos acceso, Alberto. Esa información es pública para quien sabe dónde buscar, respondió Roberto. La cuestión es, ¿nos contrataste para resolver los problemas de la empresa o para enmascarar las evidencias? Eso es absurdo. ¿Es absurdo? Elena se levantó y fue hasta una carpeta que había preparado. Señor Alberto, ¿reconoce esta firma? Colocó ante él la evaluación de Camila que había mostrado a Roberto anteriormente. Alberto palideció al ver el documento. ¿Dónde conseguiste esto? En los archivos de la empresa, archivos que sus propios empleados de RRHH nos proporcionaron cuando pedimos acceso a las evaluaciones de desempeño. Elena se inclinó sobre la mesa. Esta es la evaluación que usted hizo de Camila 2 meses antes de que ella se quitara la vida. Usted la conocía, sabía de su potencial, y aún así eligió destruir su autoestima. No fue así. ¿No fue como, Alberto? Roberto se levantó, la voz temblando de rabia contenida. Sabías que era mi hija, sabías que era talentosa, y elegiste aplicar tus estrategias de gestión en ella como si fuera solo un número más. Alberto quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, menos autoritaria. Roberto, no entiendes las presiones que enfrentaba. La empresa estaba perdiendo participación de mercado. Necesitaba mantener los costos bajos, la productividad alta, a costa de la salud mental de tus empleados. Nunca quise que nada le pasara a Camila. Cuando supe la noticia, quedé devastado. ¿Devastado? Elena volvió a sentarse, pero su voz llevaba una intensidad que hizo que Alberto retrocediera. ¿Sabe qué es devastador, señor Alberto? Es trabajar 7 años en una empresa, dando lo mejor de sí, y ser tratada como si fuera invisible. Es ver a sus colegas ser humillados diariamente por supervisores que siguen manuales de cómo neutralizar ambiciones. Es saber que existen personas, como su sobrina, sufriendo en este exacto momento en sus tiendas. ¿Mi sobrina? Sí, su sobrina. Camila era su sobrina, y usted la destruyó sistemáticamente. ¿Y sabe por qué nos contrató realmente? No para mejorar la empresa, para crear una cortina de humo que lo proteja de las consecuencias legales de sus métodos. Alberto se levantó abruptamente. Basta, no vine aquí para ser atacado, vine para una reunión profesional. Entonces seamos profesionales, dijo Roberto, controlando la voz. Aquí está nuestra propuesta oficial. Tienes 2 opciones. Primera, implementa inmediatamente todos los cambios que vamos a recomendar, despide a todos los supervisores que aplican acoso laboral y transforma genuinamente tu empresa en un lugar digno para trabajar. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es que entreguemos nuestro informe completo, incluyendo todas las evidencias que recolectamos, directamente a los investigadores de la Secretaría del Trabajo. El silencio en la sala era ensordecedor. Alberto miraba a su hermano como si lo viera por primera vez. ¿Me estás chantajeando? No, Alberto. Te estoy ofreciendo una oportunidad de redimir décadas de prácticas abusivas. Una oportunidad de honrar la memoria de tu sobrina, haciendo lo que deberías haber hecho hace mucho tiempo. Alberto caminó hasta la ventana, quedando de espaldas a ellos por varios minutos. Cuando se volvió, Elena vio algo en sus ojos que no esperaba ver. Lágrimas. Roberto,
Sabía que Camila era tu hija desde el primer día que pisó una de mis tiendas. Y yo. Pensé que siendo más riguroso con ella, probaría que no había favoritismo. Que si ella lograba prosperar en las mismas condiciones que los demás, eso probaría su valor real. Pero fuiste más allá de riguroso, Alberto. Fuiste cruel. Lo sé. Su voz era casi inaudible. Cuando recibí la noticia sobre Camila, intenté convencerme de que no tenía relación con el trabajo, que había otros factores, pero en el fondo siempre lo supe. Elena se levantó y fue hacia él. Señor Alberto, no podemos cambiar lo que pasó con Camila, pero podemos garantizar que esto nunca más le pase a nadie en sus empresas. Alberto la encaró. ¿Y tú crees que eso es posible, después de todo lo que descubriste? Lo creo, pero solo si usted está dispuesto a cambiar no solo las políticas, sino toda la cultura de la empresa. Y eso significa reconocer que personas como yo, personas que usted consideraba inadecuadas, son en realidad su mayor patrimonio. Alberto quedó en silencio por un largo momento. Entonces, para sorpresa de todos, extendió la mano hacia Elena. Señorita Ramírez, ¿acepta liderar personalmente la transformación de mis empresas? Elena miró a Roberto, quien asintió casi imperceptiblemente. Entonces, estrechó la mano de Alberto. Acepto, pero con una condición. Quiero total autonomía para despedir a cualquier supervisor o gerente que se niegue a adherirse a las nuevas prácticas, y quiero eso por escrito. Hecho. Cuando Alberto salió de la sala, Roberto y Elena quedaron solos, aún procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Elena, ¿estás segura de lo que acabas de aceptar? Va a ser una batalla ardua. Roberto, por primera vez en la vida, tengo la oportunidad de transformar el sistema que casi me destruyó. No solo para mí, sino para todas las personas como Camila que aún están sufriendo en silencio. ¿Y si no funciona? Elena sonrió y Roberto vio en ella una determinación que le recordó dolorosamente a su hija en sus